porque, bueno, primero que nada, si no hacía eso, iba en contra de todas las políticas que estaba haciendo y con todo este ánimo de la revolución, las personas se iban a empezar a revolucionar contra él. Entonces, obviamente eso era lo primero que tenía que hacer. Igual, primero antes de eso también tipo, salió de la guerra. Bien, bien, estamos de acuerdo. Salió de la guerra porque es un pedido que tiene la sociedad rusa del momento, es verdad. Y después Sí. lo que nos dice Pilar es más que correcto. ¿Estamos? Sí, es verdad lo que dice Pilar. Tenés que sacar... ¿Por qué está Noguera acá? ¿Se pasó de... Se cambió ahora. Se cambió, exactas. Ay, ¿Cómo, Lucho? no vi, no lo leí. Miré así y dije, ¿qué onda Noguera acá? Noguera, escúchame, nosotros estamos un poco más atrás. Quiero que lo sepas. O sea, ustedes, vos te vas a fumar un mes de cosas que de repente ya viste. Pero bueno, nada, sonreí. Jugás con el beneficio de ya saberlo. O podría preguntarte a vos, Noguera, y dejarte expuesto. Deberías saber No. todo. Yo podría hacerlo, ¿no, Gaby? O sea, es tentador. Pero no, voy a dejarte, Noguera, voy a dejarte tranquilo. No sabía, no había leído a la andación. Bienvenido a Exactas, Noguera. Y esta semana. Bien, claro, tercer como trimestre también. Bien, perdón, Pilar, seguías con lo de las medidas tomadas en este caso. Dijiste, eliminación de propiedad privada, lo cual es lógico. Tabela nos Y nombraba... hablamos sobre la reforma agraria también. Bien, ¿qué Era implicaba? esta idea de cómo nacionalizar todos los territorios que tenían los terratenientes y dividirlos por el pueblo. Bien, Y como esta idea de tratar de hacerlo como más equitativo, sí. porque por ahí habían unos territorios que eran mejores que otros, entonces, y también por la cantidad de bocas. Entonces trató de centrarse en la equidad, Bien. Lenin. Estamos de acuerdo. Trató de hacer como un mundo, una sociedad un poco más equitativa, un poco más sin desigualdad, básicamente sería la definición. Gracias, Pilar. ¿Qué sería de mí si Pilar no dijera, bueno, acoto yo? Lo bueno es que yo sé que hay un par de ustedes que lo tienen re claro, pero nada, jugaron desde el silencio. Yo creo que les pedí para hoy que buscaran lo que era guerra civil rusa, ¿no? O sea, sabemos que Lenin tomaba un montón de medidas múltiples y obviamente afectando lo que es la propiedad privada, intentando evitar o por lo menos romper esta idea de desigualdad social. Y lo que nosotros dijimos es que era lógico esperarse una respuesta por parte de aquellos que eran perjudicados por esas medidas. Y como consecuencia de eso se daba algo que era la guerra civil rusa. ¿Alguien buscó? Me retiro, Lucho. Adiós, Gaby. Un placer verte, Gaby. Chao, chicos. Igualmente. Perdón, creo que era Iñaki. ¿Qué decías, Iñaki? Creo. Tengo un poco acerca de las consecuencias. Dale, No me acuerdo mucho. A ver, ¿qué me vas a decir de consecuencias de guerra civil rusa? ¿Consecuencias de la guerra civil? Sí. Dale, a ver. Bueno, durante la guerra civil, me acuerdo más o menos que hubo unas sequías o algo así, después terminaron con hambruna que empeoraron la situación. Después que se murieron alrededor de 9 millones de personas. Un montón, sí. Decayó la economía. Y que el gobierno no era muy capaz de como estabilizarla de nuevo, por así decirlo. La economía, sí, estamos de acuerdo. Igual la vamos a simplificar bastante. A ver, fíjense un segundo, les pongo 17, febrero, octubre, les marco los dos procesos revolucionarios. Sabemos que el de octubre es el de Lenin, por lo tanto es el bolchevique, por lo tanto es el socialista. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, Lenin es el que toma todo ese conjunto de medidas. Si es socialista, eventualmente lo que tiene que lograr es destruir ese sistema de desigualdad y construir uno nuevo donde todos tengan todo. Y donde la explotación no exista, donde no haya desigualdad social, bla, 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 y en ese marco se entronca lo que sería esta reforma agraria de la que hablaba hace rato Pilar. Cuando vos tomás ese conjunto de medidas, favoreces a un grupo muy grande de la población que no tiene, pero perjudicás a un grupo minoritario, pero fuerte, que sí tiene. ¿Estamos de acuerdo? Porque obviamente le vas a quitar esa propiedad a esa gente. Sí.
Inmediatamente después de la asunción de Lenin en octubre del 17, lo que se produce a los pocos meses, a medida que las medidas se vayan como materializando, es lo que se conoce como Guerra Civil Rusa. Conflicto o una guerra civil, ¿qué es? Guerra entre pueblos, Entre pueblos, o sea, entre el mismo pueblo. entre el mismo Entre país. sectores del mismo pueblo. Bien, es un conflicto interno al interior de un propio país. ¿Qué se conforman en esta guerra civil? Dos bandos, los que se definen El como... ejército, Dale. el ejército rojo y el blanco, que el blanco estaba formado por los monárquicos y mencheviques, y el blanco que eran los soviets. Estamos de acuerdo. A ver, lo simplificamos aún más. Los colorados van a ser los socialistas, o sea, estos van a ser los que están a favor de Lenin, pero que están de la mano de un personaje llamado Trotsky. Y los blancos van a ser los contrarrevolucionarios. Lo simplificamos aún más. Los colorados los socialistas, los blancos los que no quieren serlo. En estos blancos vamos a unir un montón de gente. Vamos a tener ex generales zaristas, tipos que han sido del periodo como de los Romanov anterior. Tenemos, sí, vos decías mencheviques, tipos un poco más moderados dentro del movimiento obrero. Tenemos liberales, burguesías, clases medias, tipos que obviamente no están queriendo esa reforma como tan profunda. Tenemos, obviamente, propietarios, digo, no es un dato menor, todos esos propietarios. ¿Por qué hay propietarios entre los blancos? Estas políticas los desfavorecen. Porque Entonces van a estar en Claro. contra. Exactamente, porque te están quitando a mano armada tus tierras. Quiere decir que no vas a quedarte sentado esperando a que te roben tus tierras. Eventualmente lo que vas a terminar haciendo es ponerte en armas, y si perdés la vida, pero muchos de esos terratenientes están ahí al pie del cañón intentando defender su propiedad. A todo esto se le agrega algo muy particular, que son las potencias occidentales. A ver, ¿qué me refiero con potencias occidentales? ¿Cuáles podrían ser las potencias occidentales? ¿Cuáles son las potencias occidentales? Inglaterra, Estados Unidos. Europeo. Inglaterra, Estados Unidos, Francia. bla, bla, bla. A ver, hay un dato a tener en cuenta para entender esta guerra civil. Y lo que hay que tener en cuenta es que si uno mira 1918 y lo contextualiza a nivel mundial, ¿qué se finalizó en el 1918? La guerra mundial. Bien, La guerra. exactamente. Acá tenés el fin de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué es lo que me importa de esto? A ver, cuando en el 17 pensemos que la Primera Guerra Mundial está de acá, desde el 14 al 18, pensemos que, a ver, en el momento que están en el medio de la guerra, por primera vez sucede una experiencia socialista de las magnitudes que fue en Rusia. En 1917 no hay ningún tipo de reacción internacional, es decir, las grandes potencias ni se preocupan por lo que pasa en Rusia. ¿Por qué no les preocupa? Porque no les incumbe. Porque siente que no les afecta, como medio minorizan por allí y no creen que esta revolución pueda llegar a más. Yo creo que una parte de lo que está diciendo es verdad. Yo creo que en realidad las potencias les parece que es algo muy temprano, muy embrionario. Y tampoco siento que no le querían dar como mucha atención, así su propio pueblo no sabía tanto de ello y no por ahí no se revolucionaban. Puede ser una interpretación. Ahora, también es verdad que en 1917, si bien a ellos les preocupa, porque la verdad que sí que les preocupa, porque se instala por primera vez un país que intenta como objetivo eliminar tu propio sistema económico. Ahora, ¿por qué no hacen nada en 1917? Porque tienen en contra, tipo, digamos, están en la guerra todavía. Están en la Se guerra. tienen que salvar a ellos mismos primero. Sigo plenamente con Tabela. Por ahí estoy más tirado hacia la explicación de Tabela. O sea, la realidad es que en el medio de la Primera Guerra Mundial es casi lógico pensar la posibilidad de decir, che, hago algo contra los rusos que están encaminándose hacia el socialismo. En realidad están intentando sobrevivir a la Primera Guerra. Ahora, en 1918 la cosa es diferente. Porque en 1918 se termina el conflicto armado y en 1918 por primera vez estas potencias occidentales, capitalistas, están en condiciones de poder mirar lo que está sucediendo formalmente exactamente, en Rusia. Entonces, en 1918, para muchos de los tipos que han peleado en la Primera Guerra Mundial, que consideraron que 1918 era, bueno, frenamos y volvemos a casa, en realidad no frenaron,
sino que, por ejemplo, países como Inglaterra, Estados Unidos y Francia, en vez de volver atrás, o sea, de traer a sus tropas a casa, lo que hicieron fue mandarlas a Rusia. Entonces, cuando en contexto de guerra civil se enfrentan los blancos y los colorados, o los blancos y los rojos, que es exactamente lo mismo, las potencias occidentales respaldan a esos blancos con armas, con tropas, e intentan por todos los medios lograr desestabilizar ese proceso revolucionario. ¿Por qué lo intentan desestabilizar? Porque yo coincidiría un poco... Para que no progresen. Para que no progrese. Yo coincidiría un poco con, creo que lo dijiste vos, Lombardo, digo, si te pones a pensar, ¿qué te importa a vos, Estados Unidos, lo que le pasa a Rusia? O sea, es tema de Rusia. Pero lo cierto es que en realidad, en el fondo, lo que tienen miedo los occidentales es que esta experiencia esta experiencia socialista, si progresa y si se vuelve exitosa, eventualmente, ¿qué podría pasar a nivel mundial? Que se extienda al resto del mundo. Se extienda al resto del mundo. De hecho, por ejemplo, funciona lo que nos dice, creo que fue Luciano. Luciano, ¿vos dijiste algo recién? Yo. Sí. Iñaki. Iñaki, perdón. Bien, acá tenemos que se extienda al resto del mundo. Miremos un segundo, mapa de la expansión de los regímenes comunistas en el mundo. 1917, el peligro está acá, estamos, Rusia, y siempre pienso en esto, si en todo esto es Rusia, lo cierto es que todo esto es hielo y no importa. A ver, el peligro está acá porque es un solo país que se vuelve hacia el socialismo. A ver, ¿por qué reaccionan los occidentales? Y porque en realidad fueron bastante visionarios. Si no hacían nada, como de hecho lo hicieron pero fracasó, y de hecho la guerra civil rusa es una guerra ganada por los colorados, eventualmente el socialismo se podría haber vuelto como de hecho sucedió, se volvió un ejemplo a seguir para un montón de territorios. Entonces, por ejemplo, en lo más oscurito, entre el 20 y el 30, estos países se han volcado al socialismo. Entre el 40 y el 50, los países un poco más cercanos, pienso todo lo que es China, Europa Oriental, pensemos países como Polonia, Ucrania, Bulgaria, todo lo que es Europa del Este se ha vuelto socialista, y pensemos que el socialismo ha llegado tan lejos, 1960, 1970, como algunos países de África que se estaban descolonizando, y tan lejos como ¿dónde? ¿Dónde ven algo que decís, che, esto es descolocado? Cuba. Cuba. Estamos, acá tenemos 1959, 1960, 61, con, ¿quién es el que lleva a Cuba al socialismo? ¿Alguien sabe? ¿Personalidades relevantes? No sé, no estoy segura. Che. Puede ser el Che. Claro, el Che Guevara, ahí está, el Che Guevara de la mano de Fidel Castro, llevan a Cuba al socialismo. ¿Por qué debería llamar la atención que Cuba sea un lugar que se haya volcado al socialismo? Porque demuestra tener raíces estadounidenses. Bueno, sí, podría ser. A ver, no sé si raíces estadounidenses, tiene raíces como más Está re lejos. Está muy lejos del epicentro, o sea, siempre pensando que el epicentro es Rusia, pero también es verdad que está muy en región geográfica de influencia norteamericana. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? A ver, si yo les preguntara así al pasar, ¿no? O sea, mirando este mapa, para que ustedes entiendan por qué le presto tanta atención a Rusia, por más que en quinto no los tenga. ¿Qué es Guerra Fría? Guerra a morir. Tipo, No, Sí. ahí ¿sabes lo que es En Guerra la guerra americana y rusa. Mandaban espías. Andaban espías, Guerra Americana de No, Rusia. sí. Dale, ¿qué más, Francesca? Justo estaba diciendo y te corté. No, sí, como que no era una guerra con armas, no era una guerra armada, sino que Rusia mandaba a Estados Unidos espías y viceversa. Estamos Algo así. totalmente de acuerdo. A ver, si miramos así nomás, esto, repito, fíjense, y para entender Guerra Fría, digo, es el tema grosso mundial de historia de quinto. Digo, pero estaríamos ubicados acá, en este segundo momento, 1940-1950. Básicamente la Guerra Fría es un mundo partido en dos, por eso se llamaba como el mundo bipolar. Después de la Segunda Guerra Mundial, en donde lo que prima a nivel geopolítico son dos superpotencias, que son en este caso la Unión Soviética y por el otro lado Estados Unidos. Ambos representando un modelo socioeconómico opuesto. ¿Qué quiere decir ambos representando un modelo socioeconómico opuesto?
¿A qué representa? Bueno, Rusia, Unión Soviética es obvio, socialismo. ¿Y Estados Unidos a quién va a representar? Capitalismo, ¿estamos? Entonces tenemos dos superpotencias que de alguna manera van a salir muy bien paradas después de la derrota de Hitler allá por 1945, que naturalmente van a enfrentarse o van a intentar como volverse como mundiales. Progresivamente algunos de los países se van a volcar al socialismo, a medida que algunos de los países quieran volcarse al socialismo se enfrentarán en conflictos armados, por ejemplo, Guerra de Vietnam. Si uno simplifica la Guerra de Vietnam, es un intento por parte de Estados Unidos de frenar que Vietnam se vaya al socialismo. Habrá revoluciones, ejemplo, Revolución Cubana, y de esa forma se mantendrá al mundo del siglo XX en vilo y en tensión constante, como decía Francesca, sin ningún tipo de conflicto armado directo, pero constantemente al borde de un conflicto mundial. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sacamos esto. ¿Entienden la lógica? Sí. Ahora, lo que a mí me interesa puntualmente es trazar como puntadas para historia de quinto cuando la tengan. Esta guerra civil, que es la que mencionamos hace rato, finalmente es ganada por los colorados, o sea, finalmente ganan los millones que van a respaldar a Trotsky, Lenin y su socialismo. Y para 1922 tenemos la formación definitiva de la URSS, que es Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y progresivamente toda su posterior expansión. ¿Estamos? No nos interesa por ahora más que avanzar en eso. ¿Dudas? No lo estoy dejando, simplemente estoy queriendo pasar a otra cosa. ¿Alguna duda concreta de algo de lo que se haya dicho? Digo, porque estaría bueno que en este espacio se quiten esa duda. ¿Estamos? Digo, sobre todo porque una vez que ya pasen a quinto lo van a dar por sabido. ¿Listo? ¿Nada más? Bien. Vamos a seguir adelante. Así como nosotros borramos acá. Si pensamos un segundo en cuestiones como de recorrido histórico que venimos haciendo, nosotros hicimos un recorrido de estas características. Esto es historia mundial. Vimos Segunda Revolución Industrial, vimos crisis de sobreproducción, vimos imperialismo formal, informal, vimos Primera Guerra Mundial, vimos Revolución Rusa. Acá nos quedamos más o menos en historia mundial en 1920. Tocamos un par de cosas de oído, no nos metimos mucho más en ese 1920, pero por lo pronto ahí quedamos. Esto es mundial. El problema que nos está pasando, y en realidad no es un problema, lo hice a propósito, es que nos quedamos atascados temporalmente en historia nacional. Porque lo último que vimos de historia nacional, ¿qué fue? Los descoloqué. Creo que era Relación del o primer sea, gobierno. Me quedan dos cosas y perdí a los dos. vimos revolución, después vimos cómo se formaron la primera junta, todos los primeros gobiernos, y No. creo que hasta ahí. Igual eso lo viste en tercero. Eso lo viste en tercero, pero está bueno que lo recuerdes. Bien, no, nosotros no vimos eso, pero sí, vieron revolución, vieron unitarios, federales, y después nosotros nos metimos con el cuadernillo. ¿Qué es lo que vimos en el cuadernillo? Modelo agroexportador. Sí, un poco. A ver, nosotros agarramos el periodo 1862 con Oslak hasta 1880, si yo no mal recuerdo. A esto lo llamábamos, ¿qué periodo? ¿Cómo se llama ese periodo de la historia argentina? ¿Periodo de qué? No todavía. ¿Periodo de formación de qué? Del Estado. Nacional. Bien, de Estado Nacional. En ese contexto vimos Mitre, Sarmiento de Avellaneda, planteamos como una unificación todo lo que Oslak decía de penetración material, ideológica, bla, 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 y marcamos 1880 como el momento donde finalmente se forma ese Estado Nacional. Y acá dijimos que se conformaba, no lo dijimos, pero, o sea, sí lo dijimos, pero no lo abordamos en profundidad, se conformaba esto que nosotros definíamos como, y Iñaki lo dijo recién, régimen como. Conservador. Bien, régimen conservador. En ese momento, nosotros dijimos que ese régimen conservador era políticamente conservador, valga la redundancia, y liberal en lo económico. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Qué significa que sea conservador? Estaba en contra de los cambios, Sí. que mantenía valores políticos.
Bien, el Partido Autonomista Nacional mantenía valores políticos en una Argentina de enormes cambios. ¿Qué hacían ellos con ese partido político? ¿Qué lograban hacer durante 36 años? Mantenerse en el poder. Bien, mantenerse en el poder durante esos 26 años. Sacando leyes Perdón. para autobeneficiarse. Bien, sacando leyes para autobeneficiarse, haciendo fraude, o sea, fraude Básicamente. patriótico básicamente, pero es un fraude. ¿Qué más? Además de hacer fraude, lo que hacen es intervenir las provincias, lo que hacen es controlar el Senado, lo que hacen es controlar a las personas que lo van a suceder. Y estos tipos se mantenían en consecuencia durante esos 36 años ininterrumpidos hasta 1916. En paralelo, nosotros dijimos que eran liberales en lo económico. ¿Y eso qué significaba? Seguían las ideas de Smith, que decía que el Estado no debía intervenir en la economía, que solo iba a intervenir en el caso de que se vea en juego la libertad de la economía. Sí. Y que el mercado se regulaba a sí mismo mediante, se dice, como una mano invisible que regulaba la economía, fuerzas de oferta y de demanda. Bien, estamos plenamente de acuerdo con vos. Además, nosotros dijimos que ese liberalismo planteaba el concepto de división internacional del trabajo, y esa división internacional del trabajo, de alguna manera, lo que nos llevaba era a qué modelo en Argentina y por qué. Agroexportador. Bien, un modelo agroexportador, porque entendemos que, ¿qué cosa? Digo, ¿cuál es el criterio para que nosotros seamos un buen modelo agroexportador? Por la gran cantidad de tierras fértiles que tiene. Bien, ¿estamos todos de acuerdo con esto? Sí. Bien, quiere decir que nosotros nos quedamos atascados en 1880. Quiere decir que hay un desfasaje bastante grande respecto de lo que vimos en la historia mundial. El desfasaje es a propósito. La realidad es que para mí, y creo que ya a esta altura del partido, medio que lo estamos viendo, en tanto la Argentina es un país sumamente dependiente, es necesario realmente ver la historia mundial previamente, porque te permite entender un montón de cosas de las que pasan en historia local. A ver, entonces nuestro objetivo a partir de ahora es intentar avanzar con toda la parte de historia nacional. No le vamos a prestar enorme atención al régimen conservador, pero le vamos a prestar un poco de esa atención para llegar a, por lo menos hasta 1930, que sería lo ideal. Vamos, o sea, si llegáramos a 1930 y pudiésemos identificar un par de rasgos de esa época, le dejaría la situación bastante allanada a Cecilia, sobre todo en lo que es historia nacional. A ver, ¿qué es lo que me importa que ustedes vean? Y por ahí, después de esto, los dejo medio tranquilos y los mando a buscar a ustedes un poco de información, porque medio que los descoloqué pasándome hacia otro tema. A ver, ¿qué es lo que me importa? Recién hace un tiempitito atrás, creo que Iñaki decía algo así como el régimen conservador. No era Iñaki, fue Martina. Que ella planteaba que en realidad el régimen conservador era conservador porque el Partido Autonomista Nacional se oponía a los cambios. O sea, hay grandes cambios en la Argentina de fines del siglo XIX y ese Partido Autonomista Nacional se opone. ¿Cuáles son esos grandes cambios que de alguna u otra manera empiezan a verse con mucha claridad en la Argentina de 1880? Creo que era algo con respecto a la votación, me parece. No todavía. Ah. Pero ya va a haber un cambio. ¿Cuál es el principal cambio que se da entre 1910 entre 1800... ¿Que se establece el modelo agroexportador? Sí, y de la mano de ese modelo agroexportador, ¿qué es lo importante? ¿Por qué la Argentina cambia de una manera drástica? Migración. Migración, ¿estamos? Lo que tenemos en Argentina son olas de inmigrantes enormes. Yo siempre digo, acá aparecen, en mi caso aparece mi abuelo. En el caso de ustedes, por ahí aparecen sus bisabuelos o abuelos, depende. No, abuelos lo veo difícil en ustedes, pero bisabuelos seguro. A ver, acá aparecen esas grandes masas de inmigrantes del exterior, de inmigrantes en realidad del exterior, que provienen de un montón de lugares de Europa y que vienen a la Argentina porque, primero, Europa tiene determinadas dificultades estructurales que los expulsa, y la Argentina, ¿por qué es prometedora la Argentina? ¿Por qué me ven? Porque todavía no dimos un salto, te diría yo. Porque todavía no dieron un salto.
pero si no hubieses dado un salto todavía yo no hubiese venido. O sea, ¿por qué la Argentina es un buen país para migrar? ¿Puede Se ser algo que veía tenga futuro. mucho trabajo, muchas tierras para Tenés trabajar? mucho trabajo, tenés mucha tierra para trabajar, tenés muchas posibilidades y hay como una gran ilusión de venir a la Argentina para venir a progresar económicamente. Y el régimen conservador lo habilita, porque convengamos que necesita de esa llegada masiva de inmigrantes para su modelo, para que funcione básicamente su modelo agroexportador. Ahora, la llegada de inmigrantes trae, para que podamos avanzar un poquito con ese régimen conservador y salgamos simplemente de esa definición tan de memoria que uno da, la llegada de inmigrantes trae un par de problemas no deseados, pero que eventualmente se instalan en la Argentina de fines del siglo XIX. En primer lugar, el primer elemento o el primer problema es lo que historiográficamente se define como la cuestión nacional. ¿Qué pasa cuando vos abrís tu país a millones de inmigrantes europeos? Hay un crecimiento. ¿Sí? ¿Y por qué hay un problema en la cuestión nacional? Porque tenés que registrarlos como que son tuyos. No. No. Porque lo vas a tener que hacer sentir argentinos. A ver, porque vas a querer que se sientan argentinos, me quedo con tu definición, vas a querer que se empiecen a sentir argentinos, pero ellos Van a tener sus culturas. van a tener su cultura, ¿estamos? A ver, el problema de la cuestión nacional es que vos, sin quererlo y sin verlo, lo que vas a tener es un gran desafío cultural. Ese desafío cultural se da porque vos querés que sean argentinos y que se sientan argentinos, y eventualmente ellos son italianos o son españoles. Entonces, por más que vos quieras que se sientan argentinos, los tipos traen sus tradiciones, sus prácticas, su idioma, su himno, su orgullo, su amor a Italia, y eventualmente te vas a encontrar que se resisten bastante a intentar ser como homogenizados y argentinizados. Acá habrá que tomar un conjunto de medidas para intentar como de alguna manera recuperar o por lo menos formar en ellos cierto amor patrio. ¿Saben qué texto? ¿Alguno recuerda un texto que tocara un poquito de esto? Esta cuestión de nacionalizar. A ver si alguno se da cuenta. Penetración ideológica, creo que era. Bueno, bien, penetración ideológica, es verdad, ahí está formando la nación. Y hay un texto que ustedes hicieron en paralelo a eso, que tenían que hacer un cuadro, no sé si alguien lo recuerda, uno de Bertoni, creo que se llamaba Bertoni. Era alguien que hablaba sobre los espacios públicos, el rol de las escuelas con los actos escolares. ¿Alguien lo recuerda? Sí. Creo que sí. Bien, ese texto, como dato, a ver, chusmelo, no digo lo lean de vuelta, simplemente chusmen un par de los resúmenes o los cuadritos que ustedes hicieron conceptuales. Para la próxima clase así le damos un poco más de vuelo y lo metemos con este tema y lo tratamos un poquito para no repetir el tema. La otra cuestión que es sumamente relevante y sobre la cual sí tendríamos que meternos es lo que historiográficamente se define como la cuestión social. A ver, vos dejaste entrar a millones de inmigrantes a la Argentina y lo que no descubriste o no te diste cuenta o no te pareció urgente, pero después cuando empiecen a estar en Argentina sí te va a parecer importante, es que estos tipos no son una tabla rasa, es decir, no son ideológicamente neutros. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que tienen opiniones. Tienen opiniones, seguro. ¿Y qué es lo que empieza a entrar con esos inmigrantes a la Argentina? Que quieren cambiar la forma de... Al pan. Claro, al pan. Escuché tres cosas juntas. Que quieren cambiar el sistema político. Bien, que querrán cambiar el sistema político, es verdad, querrán participación política, pero también es verdad que de la mano de esta inmigración, lo que llegan son las mal llamadas, para mí, ideologías de izquierda. A ver, ¿qué es lo que me importa de estas ideologías de izquierda? Cuando uno piensa socialismo, anarquismo, comunismo, todos esos ismos que son los que uno definía como ideologías de izquierda, o sea, contestatarias contra el sistema, en realidad son ideologías, un autor lo trata para otro momento, ¿no? Digo, pero hay un autor que dice, es una amenaza invisible. ¿Por qué es una amenaza invisible? Una ideología de izquierda. Porque es una amenaza... Están cuestionando lo que se cree y lo que se impone, y sobre todo siendo inmigrantes
por ahí con esta idea también de la cultura, como que están cambiando por ahí el pensamiento también a los argentinos que ya estaban y hacerlos darse cuenta por ahí de que no sí o sí tiene que ser como está siendo siempre y que puede cambiar. Coincido. O sea, cuando el tipo te pasa por el puerto, la verdad es que vos pasás por el puerto y si vos no decís que sos socialista no lo vas a saber nunca. Ahora, el tema es que vos dejaste entrar a millones de tipos de Europa, y en Europa las ideas de izquierda ya eran como muy relevantes, porque muchos de los países europeos ya eran industriales. Entonces vos incorporaste, casi sin querer, un montón de personas con ideas contestatarias al sistema capitalista, que no te diste cuenta que las dejaste entrar, y cuando entraron, y una vez que se instalaron, y una vez que empezaron a ocupar como puestos de trabajo, empezaron a ¿qué? Esas ideas. ¿Qué hicieron con esas ideas? Y empezaron a que se empiecen a aplicar, digamos. Bien, entonces Traían cambios. empezaste a divulgarlas, empezaste a pedir cambios, empezaste a hacer huelgas. Entonces, de la mano del inmigrante europeo, lo que te habilita o lo que te aparece, empieza a aparecer en el régimen conservador es una gran cantidad de movilizaciones obreras que para la Argentina previa a 1880 era bastante normal. O sea, Pero, ¿entre esos ya había manifestaciones realizadas o todavía no? te iba a decir, o sea, previo a 1880 debe haber algunas, pero no entroncadas en ideas como socialismo o anarquismo. O sea, Claro. tenés algún tipo, obviamente, de manifestación en contraposición de, por ahí, de abusos de patrones o abusos en lugares específicos de trabajo. De hecho, hay mucha práctica previa al sindicalismo. Lo que vos empezás a tener en la Argentina a partir de 1880 es un movimiento obrero ideologizado, politizado y gradualmente organizado. Entonces, en realidad, en la Argentina lo que se ganó es el inicio de un problema. O sea, vos, régimen conservador, que venía sin tener ningún tipo de grandes problemas obreros, con la ciudad de los grandes inmigrantes, vas a tener que empezar a reflexionar básicamente qué medidas tomar para con esas movilizaciones. ¿Se entiende? Bien, lo que les pido para la próxima, porque quedan 3 minutos, es primero, chusmeen un poquito el texto ese de Bertoni. No digo el texto, no lo tienen que leer de vuelta. Digo, vayan a su cuadro conceptual, chusmeen, vean cómo lo relacionábamos con penetración ideológica, que nos decía un poco Iñaki. Y busquen, esto sí, búsquenlo, es fácil, es rápido, lo encuentran en cualquier lado. Busquen qué es la ley de residencia y busquen qué es la ley de defensa social. Estamos, una es de 1902, la otra es de 1910, para ver cuál es el tipo de actitud que tiene este régimen conservador para con el movimiento obrero, básicamente. ¿Cómo son las leyes? Ley de defensa, perdón, ley de residencia 1902 y ley de defensa social 1910. Ok. Son cortitas, la verdad que no deben tener ni Oye. media. Por ahí la defensa social es un poquito más larga, digo, pero con 1 o 2 carillas ya está, y la de residencia debe ser 2 párrafos. Nada más, muchachos, nos vemos el miércoles que viene. Adiós. Mucho.